Ok, buenas tardes, estudiantes con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, muy amable, gracias. Ok, vamos a continuar. Estoy, como les dije en la clase anterior, preparando lo que es la prueba, ¿no? La prueba, la tarea y los foros correspondientes a los criterios de evaluación, ¿no? De los diferentes parciales. Ya de pronto hoy no terminé, no les he subido, estoy subiendo por materias, ¿no? Acá, por ejemplo, de la otra materia, no digo de esta, ¿no? Es otra materia y está subido, ¿no? Test, tarea y foro, lo que corresponde. De ustedes no me alcancé el tiempo, lamentablemente, pero de pronto para el día de mañana ya les pueda subir, ¿no? Esa información al aula virtual y que lo puedan ir realizando, ¿ya? Entonces, por el momento vamos a continuar con la siguiente unidad, sería lo que corresponde a los dispositivos semiconductores de potencia. Sí, vamos a ganar un poquito de tiempo en esta parte. Los convertidores de potencia. Sí, estas son las aplicaciones principales de la electrónica de potencia. Y vamos viendo, dice, el convertidor de potencia actúa como un regulador de potencia. ¿Ya? No transformamos, ¿no? Por eso es que de pronto un transformador no es considerado un, un convertidor, ¿sí? Acordémonos de lo que es un transformador. Un transformador no es más que, bueno, dibujémosle algo así, un transformador, un par de bobinas, ¿no? ¿Ya? Este es un transformador. Tenemos el primario, tenemos el secundario. Estos transformadores pueden ser elevadores, pueden ser reductores, ¿sí? Pero lo que nos está haciendo es variar, ¿no? Variar el voltaje y la corriente, ¿ya? Si es que yo tengo, si es que yo tengo por acá una señal alterna de 110, yo acá puedo tener una señal, también es alterna, pero es más pequeña, puede ser de 16 voltios, ¿ya? O sea, aquí puedo tener yo 110 voltios y acá yo tengo 16 voltios, ¿ya? Aquí la única regla que rige es la de la potencia, ¿no? La potencia del primario tiene que ser semejante o igual a la potencia del secundario. Es lo único que mantiene. Entonces, si es que yo aquí estoy sacando 16 voltios y consumo para efectos de cálculo más fácil, quitemos el 6, dejémosle en 10. Ya, para efectos de cálculo nada más. Ya. Si yo en el secundario necesito 10 voltios, ¿sí? Y consumo una corriente de un amperio, pongámosle, ¿ya? De un amperio, ¿ya? Mi potencia en este lado, ¿cuál va a ser igual? Va a ser igual a 10 por 1, 10, ¿no? 10 voltamperios, ¿ya? ¿Cuál debería ser la corriente que se consume en el primario? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la corriente que se consume en el primario? ¿Cuántos amperios se consume? ¿Por cuánto tengo que multiplicar al 110 para que me dé 10? Bueno, para efectos de cálculo también modifiquemos este 110, pongamos que es solamente 100, ya para no complicarnos. Por 10, ingeniero.
Si es a 100 por 10. Ya. 100 por 10 es 1000. 1000 no es igual a 10. Ah, disculpe, 100 dice. Ajá. 100 voltios tengo acá. Acá tengo 10. Acá mi carga consume 10 voltios y 1 amperio. 10 por 1, 10 voltamperios. Como decimos que la potencia debe mantenerse, o sea, acá la potencia también tiene que ser igual a 10. ¿Ya? Pero si tengo 100 voltios, ¿cuál debería ser la corriente para que multiplicada me dé 10? ¿Quién me dice? Ingeniero, multiplicada, que dé 10. Ajá. 0,1, ingeniero. Exactamente, 0,1. ¿Ya? Si 0,1 multiplico por 100 me va a dar 10. Y la potencia se ha mantenido igual en los dos lados. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que me hace el transformador? El transformador no me regula. No me regula. Mire la diferencia, ¿no? Aquí el convertidor, ¿qué es lo que dice? Me regula la potencia. Aquí no estamos regulando la potencia. Aquí la potencia permanece constante. ¿Sí o no? No estamos regulando potencia. La potencia permanece constante aquí. ¿Ya? Lo que estamos con un transformador haciendo es modificando el voltaje. ¿Sí? La relación del voltaje. En el primario tengo 100, en el secundario 10. O puede ser al revés, ¿no? En el primario tengo 10, en el secundario 100. Como nosotros querramos hacerle. ¿Ya? Estoy variando, pero a la potencia no le hago nada. La potencia se mantiene. Entonces no confundamos a un transformador como un convertidor de potencia porque no lo es. ¿Ya? El transformador no es un convertidor de potencia. El convertidor de potencia, como vemos aquí, dice es quien nos permite regular la potencia. ¿Ya? Regula las amplitudes, frecuencias y fases de la señal. Eso hace un convertidor de potencia. Regula las amplitudes, las frecuencias y las fases de las señales. Convierte, ¿sí? De un sistema de corriente alterna a corriente directa. Y en cualquiera de las combinaciones, ¿no? De AC a AC, de DC a DC, de DC a AC y de AC a DC. En todas sus combinaciones. Convierte la energía, la corriente, el voltaje. ¿Sí? Los semiconductores actúan en zonas de corte y conducción, pero no en la zona lineal. Ustedes ya recibieron electrónica, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un transistor, a ver, voy a hacer consultas. Un transistor, ¿para qué nomás se lo utiliza? ¿Quién me dice? Un transistor, ¿en qué nomás se lo utiliza? ¿O para qué nomás se lo utiliza? Como conductor y como semiconductor y como transformador en general. O sea, como que amplifica la señal. A ver, me repite como conductor. Ah, ya, como en corte y saturación, ¿no es cierto? Eso significa corte y saturación. Corte, tengo un circuito, y lo corto, ya, como un contacto abierto, eso es corte. Saturación, el contacto lo cerré, eso es saturación. Y como amplificador, ¿no? Yo aquí tengo una señal pequeña y acá, luego de un transistor, puedo tener esa misma señal ya más grande, como amplificador. ¿Ya? Ingeniero, perdón que le interrumpa. Dígame. Sí me puede ayudar con lo que dijo ahorita. O sea, yo le dije como conductor y semiconductor, pero usted me lo dijo con unas palabras más técnicas.
A lo que Ah, dijo que abre y cierra el circuito. A lo que abre y cierra el circuito, pues tú lo dijo en otras palabras. ya, a ver, la palabra, no le entendí, conductor y semiconductor, no. No, Semiconductor, de hecho es un semiconductor, ¿no? El transistor claro, es un semiconductor, ya. De claro, pronto usted le leyó mal, era como conductor y como no conductor, ¿ya? Como conductor tenemos un contacto cerrado, como no ya, conductor tenemos un contacto está bien, abierto, ¿ya? claro, Eso dentro de la gráfica, porque todos los transistores tienen una gráfica, ¿no? Tienen una gráfica por aquí, algo así, ¿ya? Aquí está la zona lineal, en donde un transistor amplifica. Pero si subimos un poco más los parámetros, ¿qué pasa? Ya no amplifica, llega a un valor fijo, ¿ya? Y si bajamos de esta línea, también tenemos un valor fijo, ¿ya? Entonces o puede ser cero o puede dejar pasar un voltaje. Entonces o está en corte o está en saturación. Ya en la parte de es, arriba sería saturación, en la parte de abajo sería corte, ¿ya? Entonces un transistor puede trabajar en corte, en saturación, si es que estamos en los extremos, ¿ya? O como amplificador si estamos en la parte media, ¿ya? Eso es lo que utilizamos en los transistores en la electrónica normal, ¿sí? En la electrónica normal podemos verle al transistor como un amplificador. Pero ¿qué es lo que nos dice acá? ¿Qué es lo que nos dice en la electrónica de potencia? En electrónica de potencia es más fácil, porque ahora el elemento no se le utiliza como amplificador nunca. Solamente se le utiliza en corte y saturación o corte y conducción, ¿sí? Se lo utiliza en los dos extremos. Se lo utiliza como un interruptor. O está abierto y no deja pasar corriente, o está cerrado y deja pasar corriente. Solamente así se utilizan a los semiconductores en la electrónica de potencia. ¿Ya? Entonces, eso nos indica que el análisis va a ser mucho más fácil. ¿Ya? Porque acuérdense ustedes, debieron haber visto en la electrónica normal el cálculo que hay que hacer para diseñar un amplificador, ¿no? Hay que ver la ganancia beta que tiene la característica del transistor. Con esa ganancia hay que ver el voltaje de entrada, la realimentación, la relación de las resistencias para calcular la salida, ¿ya? En cuanto queremos amplificarle, ¿ya? Entonces se nos hacía un cálculo, ¿no es cierto? Para utilizarle a un transistor como amplificador. Pero aquí no necesitamos hacer eso. Acá lo que necesitamos es que o deje pasar corriente o no deje pasar corriente y se acabó, ¿sí? Deja pasar corriente, circuito cerrado, contacto cerrado, o no deja pasar corriente, un circuito abierto o un contacto abierto. Esas son las dos únicas maneras de trabajo de los semiconductores de potencia, ¿ya? Entonces vamos a estar trabajando aquí, corte y conducción, pero no en la zona lineal. La zona lineal era la de amplificación. Entonces no vamos a utilizar estos semiconductores de potencia como amplificadores. Solamente vamos a trabajar aquí, ¿ya? Eso es lo que nos está indicando. Una vez más, el accionamiento eléctrico, ¿no? No se olviden, el accionamiento eléctrico, ¿sí? Es todo un sistema completo de control. No es solamente el convertidor, ¿sí? Es el convertidor, el sistema electromecánico, el que transforma la electricidad en movimiento mecánico. En este sistema electromecánico tenemos instalados sensores. Esos sensores van al controlador. En el controlador se compara con la referencia dada por el operador y en función de ese error, de esa diferencia entre la referencia y lo que se está midiendo, ¿sí? Se envía una señal que pasa a través de una interfaz digital hacia el convertidor estático. Y este convertidor hace que o aumente o disminuya la energía en el sistema electromecánico. ¿Por qué? Porque el convertidor estático está controlando la energía, ¿sí? Eso es lo que hace el convertidor estático. Está controlando, está regulando la potencia, como decíamos acá arriba, ¿ya? Eso es el accionamiento eléctrico completo, ¿ya?
Convertidores de potencia y los semiconductores. Dice, este es un ejemplo de una fuente, ¿no? De una fuente lineal. ¿Ya? Una fuente lineal. Aquí tenemos una línea de entrada. Puede ser monofásica o puede ser trifásica. ¿Ya? Tenemos un transformador. Este transformador trabaja a 60 hercios porque es la frecuencia a la que nosotros recibimos la energía de la distribución, ¿no? De la empresa eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en un primer paso? Nosotros rectificamos esta señal. Vámosle poniendo gráficas. Hasta aquí nosotros tenemos una señal alterna. Parte positiva, parte negativa. ¿Ya? Aquí, en esta parte de rectificador, digamos que es un rectificador de onda completa, entonces lo que vamos a tener es así, y así, y así, ¿sí? Ya no tenemos voltajes negativos, ¿ya? Aquí en el rectificador. Acá, pasando el capacitor, que es el filtro, aquí, gracias al capacitor, ahora ya no tenemos esta forma de onda que tenemos en la parte azul. Ahora con el capacitor lo que tenemos es algo así. Ya eliminamos estos cruces por cero que tenemos acá, porque aquí en algún momento el voltaje es cero, ¿sí se dan cuenta? El voltaje es cero. Acá no. Acá todo el voltaje siempre va a ser positivo. ¿Ya? Esto gracias al capacitor. Esto de azul gracias a la etapa rectificadora. Esto de amarillo gracias a lo que hace el transformador, ¿no? De pronto estamos reduciendo el voltaje, como lo habíamos explicado anteriormente, de 110 le estamos pasando a 10 voltios. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está la parte del convertidor de potencia? Hasta aquí el convertidor de potencia, ¿sí? Estamos utilizándole aquí en la rectificación. Este sería el primer convertidor, ¿no? AC a DC, hasta la parte roja que estamos. Ahora le complementamos, ¿sí? Le complementamos con el circuito de control, para lo cual aquí colocamos un transistor, como ustedes lo pueden ver. ¿Ya? Aquí este transistor. No se me va a entender luego la explicación. Ya. Colocamos aquí este transistor. Voy a ponerle aquí nada más, ya. Pero este transistor, ¿sí? Está actuando como una resistencia variable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer que aquí caiga, ¿sí? Más voltaje o menos voltaje entre colector y emisor. Nosotros podemos hacer que caiga un cierto voltaje, ¿ya? Si yo tengo un voltaje variable en un elemento, ¿sí? ¿Qué se supone que estoy haciendo? Estoy modificando la capacitancia, no es como que tuviera una resistencia variable, ¿sí? Si varío el valor de la resistencia, varío el valor del voltaje que cae en el elemento, ¿sí? Estoy haciendo el mismo efecto con este transistor, ¿ya? Entonces, ¿qué logro con eso? Con eso lo que logro yo es mantener un control sobre la potencia en la carga. El voltaje ya lo tengo fijo, ¿sí? El voltaje ya lo tengo y ahora tengo la corriente. Entonces yo puedo tener un control sobre la potencia en esta carga, que era lo que la razón de ser de los convertidores, ¿no? Es regular la potencia. Entonces yo aquí estoy teniendo un control sobre la potencia en la carga. Si la carga aumenta, yo aquí rápidamente se está midiendo la corriente, se está poniendo un voltaje de referencia, ¿sí? Corriente, se saca el error. Este sería el controlador, ¿ya? Este controlador con este error le manda el dato a la base del transistor para que este o deje pasar más corriente o deje pasar menos corriente, ¿ya? De tal manera de mantener la potencia en mi carga. Entonces estoy elaborando yo un sistema
un sistema de control, un circuito de control. ¿Ya? Siempre mi carga, ¿sí?, va a tener la potencia que requiere. ¿Ya? Por más que haya variaciones, ¿sí?, en la energía, mi carga va a tener la misma potencia, el mismo valor de voltaje y el mismo valor de corriente. ¿Ya? Entonces miren, aquí tenemos un convertidor completo, ¿sí?, en un circuito, en una fuente lineal. Ya, por eso se llama fuente lineal. Póngale lo que le ponga, nunca usted va a ver la disminución. No sé si ustedes han visto cuando colocan en una batería, digamos que tienen las pilas pequeñitas, ¿no? Ustedes tienen una pila de esas pequeñitas ahí, bueno, digamos que es así la pila, ya. Y ustedes miden, ¿no?, con el multímetro. Miden con el multímetro positivo y negativo y les da, yo que sé, 1.5, ¿ya?, voltios en el mejor de los casos. 1.5 voltios. Pero el momento que ustedes le colocan aquí, le colocan un foquito, ¿ya?, y este se prende, han visto que este valor ya baja, ya no es 1.5, ahora ya es 1.1, pongámosle algo. Bajó, ¿por qué? Porque está consumiendo la carga. Y para mantener la potencia de la carga, ¿sí?, suele bajarse el voltaje para que la corriente se mantenga. Acuérdense que la corriente es la que nos está aquí, en este ejemplo, nos estaría dando la energía para que el foco se prenda. Entonces nosotros conectamos una carga y el voltaje tiende a bajarse. Una fuente lineal no. Usted coloca carga y siempre va a tener la corriente especificada y el voltaje especificado. ¿Sí? Conecte la carga que conecte. Esa es una fuente lineal, ¿ya? Y eso se logra haciendo un circuito de este tipo, ¿ya? Entonces, aquí el transistor trabaja en la zona lineal, ¿ya? Aquí no está trabajando en cortisaturación, como habíamos dicho. Está trabajando en la zona lineal porque estamos haciéndole que varíe su valor. Ya es una de las aplicaciones en las que no sería corte ni saturación. O sea, no le estamos utilizando para que o abra el circuito o deje pasar. No, le estamos utilizando justamente en la parte lineal, donde nosotros podemos controlar la caída de voltaje entre colector y emisor. ¿Ya? El transistor se usa como resistencia variable controlada. Sí, eso es el efecto que estaría dando, ¿no? El momento que yo varíe el voltaje, se está comportando como una resistencia variable. La caída de tensión que se utiliza para regular son pérdidas, ¿sí? Acuérdense lo que decíamos, ¿no? Bueno, esto deben saber de los elementos. Los elementos se dividen en elementos pasivos, en elementos activos, ¿ya? Elementos pasivos es la resistencia, el resistor, el capacitor y el inductor. Esos son los elementos pasivos, ¿ya? El resistor es un elemento que transforma la energía eléctrica en calor. El capacitor es un elemento, es un acumulador de energía. Acumula la energía en forma de campo eléctrico, ¿sí? Almacena voltaje, en otras palabras. El inductor es un elemento que almacena energía también. Almacena energía en forma de campo magnético, ¿ya? Entonces, esos son los elementos pasivos. Entonces, en este caso, como se está comportando como una resistencia variable, ¿sí?, la energía que no deja pasar, ¿sí?, ¿en qué se transforma? En calor, en pérdidas. ¿Sí? Eso solamente es por definición de lo que es una resistencia, ¿no? Ojo que les estoy refrescando, esto se supone que ya ustedes conocen, ¿no?, de lo que ya vieron en las asignaturas anteriores. Ya saben lo que son elementos pasivos, elementos activos, qué es un resistor, qué es un capacitor, qué es un inductor, ¿ya? Eso ya ustedes saben, solamente estoy haciéndoles un poquito de acuerdo nada más. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta. ¿Puede pasar la diapositiva anterior antes que Claro, avance? dígame.
¿qué elemento está utilizando ahí donde dice error de amplificador y de control de base? Lo que pasa es que me llamó la atención el circuito y quisiera ver si hago el montaje. Entonces quiero saber qué elementos son los que me está mostrando el gráfico. Donde dice amplificador de error de amplificador. Ya, aquí lo que usted hace primero es un comparador, ¿no? O sea, en este Ya. cuadrito, dentro de este cuadrito hay todo un circuito completo, ¿no? Vámosle viendo. Dentro de ese cuadrito que está aquí, hagámosle como que le hacemos, como que le ampliamos, ¿no? Aquí adentro, más que seguro que debe haber un amplificador operacional, ¿no? Ya saben lo que es el amplificador operacional, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya, exactamente. Entonces tenemos un amplificador operacional. Usted, por el un lado, tiene dos entradas, ¿no es cierto? Tiene lo que está censando y tiene un valor de referencia. ¿Sí o no? Este valor de referencia puede ser simplemente una resistencia colocada en el circuito, ¿ya? Una resistencia X que siempre me da un valor, ¿ya? Pongámosle un valor A. Ya, esa es la referencia. Y el valor B está conectado al circuito, es lo que estamos censando, ¿no es cierto? El voltaje que estamos censando. Entonces, una de las características del amplificador operacional es utilizarla como un comparador, ¿no? Comparamos. Si es que A es mayor a B, puede a la salida este amplificador operacional darme un valor bajo, ¿ya? Si es que A es mayor a B. Si es que B es mayor a A, puede darme un valor alto. ¿Sí o no? Esa es una característica del amplificador operacional. Vuelvo y repito, esto ustedes ya debieron haber visto en electrónica, ¿ya? Entonces, con esto, yo ya puedo saber el error en dónde está, ¿no? Si es que tengo que aumentar o tengo que disminuir. ¿Por qué? Porque ya tengo comparado estos dos valores, la referencia y el valor censado. Entonces ocupo un amplificador operacional. Una vez que yo ya sé, ¿sí?, el error, si es que es positivo o si es que es negativo, si está demasiada corriente o está poca corriente, en este caso es voltaje, ¿no? Si es que el voltaje es mayor que el de referencia o el voltaje medido es menor que el de referencia, yo ya sé, utilizando este comparador. Entonces ahí, con este valor amplificado, yo le conecto a la base del transistor y le obligo a que aumente o disminuya la caída de voltaje entre colector y emisor, ¿ya? Aquí, ojo, no está el circuito para armar, ¿no? Es un circuito esquemático, ¿ya? Aquí no es el circuito para armar. De pronto, si usted quiere, se podría consultar el circuito completo para armar. Aquí, por ejemplo, el puente rectificador. El puente rectificador va a ser la composición de 4 diodos, ¿no? En este sentido. 4 diodos en este sentido. Ay. Así. Sí. Y estos, la unión del transformador vendría aquí y este vendría acá, ¿ya? Y aquí sería la parte del transformador, el un lado, acá el otro lado del transformador, ¿ya? Y aquí sería la conexión, este sería el transformador, ¿ya? Entonces miren, aquí en este esquema nos está indicando un cuadro con un símbolo de diodo. Ya sabemos que es un rectificador, pero realmente el circuito no es como está aquí. El circuito real sería esta configuración de 4 diodos, ¿sí? El voltaje alterno iría conectado en la parte central y en la parte de los extremos aquí sería el positivo y aquí sería el negativo, ¿ya? Entonces este circuito no es para armar, es un circuito esquemático nada más de funcionamiento, ¿ya? Entonces dentro de este cuadrado están estos diodos. Dentro de este error y amplificador estará más que seguro un amplificador operacional, porque es un elemento
un dispositivo semiconductor, ¿sí? Que me permite hacer eso, comparar dos valores y darme un resultado, ¿ya? Y con ese resultado yo puedo, aquí más adelante, este es el resultado, ¿no? Pero yo puedo acá colocar un divisor de voltaje, ¿ya? Aquí entre VCC, el voltaje del circuito, y tierra, ¿ya? Entonces, si yo aquí tengo el comparador, ¿no? Me dice que es valor bajo o alto, pongámosle aquí bajo y aquí alto. Si es que es un voltaje bajo, ¿ya? Entonces aquí a la salida voy a tener un valor relacionado a este valor bajo. Si tengo un voltaje alto, sí voy a tener una mayor circulación de corriente, voy a tener un voltaje mayor, ¿ya? Y esta parte de aquí de pronto sea la que se conecte en realidad a la resistencia, perdón, al transistor, a la base del transistor, porque acuérdense que el transistor funciona inyectando corriente, ¿no? Eso también ya deben saber ustedes. El transistor, por la simbología, es un transistor BJT, ¿ya? Un transistor BJT es activado por corriente, entonces necesitamos armar este circuito con resistencias para convertir este voltaje que es de saturación en menos o en más del comparador, lo transformamos en corriente y esta corriente se inyecta a la base del transistor y ahora sí el transistor puede variar su valor de voltaje entre colector y emisor, ¿ya? Entonces, si queremos armar el circuito real, debería ser en este sentido. Un grupo de diodos. El capacitor sí es tal cual, ¿no? El capacitor sí va tal cual como está. Aquí el control de la base no sería más que un arreglo de resistencias. Este de aquí sería este control de la base, ¿ya? Un arreglo de resistencias. Este amplificador del error no sería más que un amplificador operacional, ¿ya? Y la carga como está. La referencia sería un divisor de voltaje nada más, así como estamos haciendo acá, ¿ya? Y el voltaje medido, que sería conectar directamente del positivo del circuito al amplificador operacional. Eso serían ya el circuito completo, ¿no? Si es que usted dice que quiere armar, esta sería la forma, ya la forma real. Pero lo que nosotros estamos aquí viendo es solamente un esquemático reducido, ¿no? Para saber, para entender el circuito cómo debe funcionar, nada más, ¿sí? Pero no es este de armar, ¿ya? No sé si ahí quedó un poquito más clara la explicación de esta fuente lineal. Sí, ingeniero, gracias por la duda. ¿Ya? Circuitos de estos los va a encontrar cualquier cantidad, ¿no? De fuentes lineales. De hecho, el computador, la fuente de los computadores, ¿no? En los CPUs que nosotros tenemos, son fuentes lineales, ¿no? Ya vienen con el control, de tal manera que no puede bajar, ¿no? No puede bajar los voltajes, no puede darse el lujo de bajar voltajes. ¿Por qué? Porque en un computador, acuérdese que por lo general trabaja en binario, ¿sí? Trabaja en binario y en binario significa que 0 voltios es igual a un 0 lógico. Y en la parte alta tenemos 5 voltios, ¿ya? Y esto es igual a un 1 lógico, ¿ya? Un computador trabaja en binario, ¿sí? Para un computador el lenguaje de él es ceros y unos, ¿ya? Ceros y unos. 0 lógico y 1 lógico. Pero en eléctrico, ¿sí? Si hablamos de forma eléctrica, en realidad es el 0 lógico es 0 voltios y el 1 lógico son 5 voltios, ¿ya? Imagínese si es que este voltaje, si es que la fuente no fuera lineal y este voltaje bajara, ¿no? Bajara en 4, en 3, de pronto el dato ya no le reconoce como 5 voltios, ya no le reconoce como un 1, no le reconoce como un 0, queda en el limbo ese valor. Y ese valor es una información, ¿sí? Dentro del computador. Imagínese lo que podría ocurrir, ¿no? ¿Ya?
Imagínense que ese 0 o ese 1 lógico es válvula abierta o válvula cerrada, ¿ya? Y si no tiene una buena fuente y por algún motivo, algún elemento le está haciendo caer el voltaje, este voltaje baja y deja de saber si la válvula está abierta o está cerrada. Imagínense lo que pasaría en un sistema de control, ¿no? Entonces, estas fuentes debe garantizar, no importa la carga que le ponga, pero siempre debe permanecer los voltajes, porque de no, se afecta a todo, ¿no? Se afecta a todo dentro de un sistema, sobre todo de este tipo. Ok, parece que se nos va a acabar el tiempo. Vamos a la asistencia. ¿Me ayuda por favor con la asistencia? Arboleda Ángel. Presente, profesor. Gracias. Ávila Shani Mayerly. Ávila Shani, no. Bone Pedro Feliciano. Presente, ingeniero Nogueira. Gracias. Calva Pamela Carolina. No. Calva Pamela, no. Camacho Alexis. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Casares Samuel. Presente, ingeniero. Gracias. Espinosa Karen. Ingeniero, disculpe, pero la compañera Pamela escribió presente en el chat y la compañera Mayerly dijo que no se iba a conectar, escribió en el grupo de WhatsApp por motivo de internet. Ya, gracias por la información. A ver, me quedé en Espinosa Karen. Espinosa Karen. Buenas tardes, ingeniero. Ok, gracias. Guevara Dayeisi. Presente, ingeniero. Gracias. Gijón Ronald. Presente, ingeniero. Gracias. Plaza Carlos. Presente, ingeniero. Gracias. Quiñones Galo. Presente, profesor. Ok. Salazar Luis. Presente, ingeniero. Perfecto, estamos todos, ¿no? Listo, entonces, jóvenes, eso es todo por hoy. Como les dije, no estoy trabajando ya en la prueba, la tarea y el foro para ustedes. De pronto ya para mañana, ojalá logre subirles ya al aula virtual y el día de mañana les explicaré detalladamente en qué consiste la prueba, la tarea y el foro, ¿sí? Listo, jóvenes, no les quito más su tiempo, que tengan una buena tarde, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, ingeniero, gracias. Ok, pasen bien.